Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, ¿no? La inteligencia artificial, la famosa IA, es una burbuja. Va a estallar como la de las .com. Una pregunta que nos habéis hecho llegar muchos de nosotros y la verdad es que el análisis que nos habéis enviado comparando el panorama actual con aquella burbuja de las .com da mucho que pensar. Totalmente. Para empezar, vamos a ponernos en situación, ¿no? A finales de los 90 Internet prometía cambiarlo todo, y la verdad es que lo hizo, pero no sin antes, dejarnos una resaca financiera bastante épica. Ya. La burbuja de las .com fue una época de euforia irracional, ¿no? Las empresas de Internet se valoraban, por las nubes, incluso sin tener modelos de negocio sólidos. El índice Nasdaq creció un 400% en 5 años, con una relación precio-beneficio que llegó a 100x. O sea, para que nos entendamos, los inversores estaban pagando 100 veces más por cada euro de beneficio, ¿no? Que generaban las empresas. Ujú. Una locura. Totalmente. Y un ejemplo perfecto de esa locura es Pets.com. Salieron a bolsa valorados en $290 millones Claro. y quebraron en 9 meses. Guau. 300 millones de dólares en efectivos esfumados. Y ahora avancemos hasta el presente. La IA, especialmente la IA generativa como ChatGPT, ha cautivado inversores, empresas, a todos, ¿no? Estamos repitiendo los errores del pasado. Esa es la pregunta. Es la pregunta del millón. Vemos paralelismos, ¿no? Como la subida de Nvidia que superó los $3 billones de valoración en 2024 o el crecimiento del Nasdaq que ha estado impulsado por empresas relacionadas con la IA. Un 85% de crecimiento en el Nasdaq, eso no se ve todos los días. Significa que estamos ante otra burbuja a punto de estallar. Bueno, hay que analizarlo con cautela. Hay diferencias importantes, ¿eh? Por ejemplo, la relación precio-beneficio actual del Nasdaq ronda los 27 y secos. Mucho más razonable que en la época de las .com. Vale, eso me tranquiliza un poco. Y si comparamos las valoraciones de las empresas, Pues durante la burbuja de las .com, empresas como Pets.com, que apenas generaban ingresos, alcanzaban valoraciones multimillonarias. Hoy, empresas de IA como Nvidia, que sí tienen ingresos considerables, se valoran alto, pero con una base más sólida. Es que la IA no es solo humo, como logran muchas puntos, como Nvidia, por ejemplo, ingresó 47.500 millones de dólares solo en 2024 con sus centros de datos. Eso sí que son cifras. Exacto. Y si nos fijamos en las relaciones precio-beneficios, Nvidia ronda los 40 CINAs, mientras que empresas como Cisco en la era de las .com superaban los 100 ICES y sin ingresos a la altura. Vale, esto se pone interesante. Parece que hay diferencias importantes en cómo se valoran las empresas ahora y cómo se valoraban entonces, pero ¿qué hay de la inversión? Se está repitiendo la fiebre inversora de la época de las .com. En 1999 se emitieron $50.000 millones en startups de Internet. En el primer trimestre de 2024, la financiación en IA alcanzó los $25.870 millones. La cifra es considerable, pero Pero no tan desorbitada como en la época de las .com. ¿Y quiénes están invirtiendo? Son solo pequeños inversores con ansias de hacerse ricos rápidamente. No, gigantes como Microsoft, Google y Amazon están invirtiendo miles de millones en IA. De hecho, en la primera mitad de 2024, estas tres empresas invirtieron la increíble cifra de $106.000 millones. O sea que la inversión en IA no viene solo de especuladores, sino de empresas con experiencia y recursos. Exacto, y esto nos lleva a otro punto clave, el impacto real de la IA. Durante la burbuja de las .com, muchas promesas se quedaron en eso, en promesas. El 80% de las empresas quebraron tras el estallido. Es que Internet iba a cambiarlo todo, pero al principio su impacto real en la economía era bastante limitado. ¿Y qué de la IA? Está teniendo un impacto real en nuestras vidas. Vemos la IA en todas partes, desde ChatGPT, que alcanzó 100 millones de usuarios en tiempo récord, hasta en herramientas que usamos a diario, pero su impacto económico tangible, al menos por ahora, es limitado. En serio, con todo el ruido que se genera, pensaba que la IA ya estaba revolucionando la economía. bueno, Gartner predice que el 30% de los proyectos de IA generativa se abandonarán en 2025 por sus altos costes y la falta de beneficios claros. un 30%. ¿Y por qué fracasan tantos proyectos de IA? ¿Es que no está cumpliendo las expectativas? En algunos casos, sí. Muchas empresas se lanzan a la IA sin una estrategia definida, lo que lleva a inversiones poco rentables. Pero ojo, hay sectores como la atención al cliente y la programación que ya están viendo resultados tangibles gracias a la IA. Entiendo. O sea que la IA tiene potencial, pero todavía no ha demostrado su valía a gran escala. Exacto. Y volviendo a la pregunta inicial, estamos ante una nueva burbuja. La caída de las .com eliminó $5 billones en valor de mercado. ¿Podría pasar lo mismo con la IA? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hemos visto que hay paralelismos con la burbuja de las .com, pero también diferencias importantes. ¿Qué nos dice la situación actual? En 2024, Nvidia perdió un 20% de su valor
Y el Nasdaq sufrió una caída de más de $1 billón en un solo día por las dudas sobre el retorno de la inversión en IA. Y ese desplome récord de Nvidia de $279 millones en un solo día, aunque luego recuperó parte de su valor. ¿Qué nos indica eso? Nos habla de volatilidad. La IA muestra signos de sobrevaloración, especialmente entre las startups, pero tiene bases más sólidas que las .com. Hay ingresos reales, adopción tangible y el apoyo de los gigantes tecnológicos. O sea que, aunque hay riesgos, la IA no es un castillo de naipes como lo eran muchas .com. Pero claro, los costes de la IA son altísimos. No podrían esos costes lastrar su desarrollo. El desarrollo de la IA es caro, sí. El entrenamiento de modelos y la infraestructura necesaria requieren inversiones multimillonarias. Pero también hay que tener en cuenta que la IA puede generar enormes beneficios a largo plazo. Entiendo. Entonces, ¿estamos ante una burbuja o no? Es pronto para dar un veredicto definitivo. La IA aún está en una fase temprana de desarrollo y su impacto a largo plazo es incierto. Vale, parece que no hay una respuesta fácil. Hemos visto que hay paralelismos con la burbuja de la .com, pero también diferencias importantes. Si seguimos con la inversión, hay un aspecto que me parece crucial para entender si la IA es una burbuja o no. Es la rentabilidad. Durante la burbuja de las .com, muchas empresas priorizaban el crecimiento a toda costa, sin un modelo de negocio claro. Sí, recuerdo haber leído sobre empresas que presumían de sus pérdidas, ¿no? Como si fuera un signo de éxito capturar mercado, era la obsesión, sin Claro. importar si generaban beneficios reales. Exacto, era la fiebre del oro digital. Y claro, eso llevó a un final abrupto para muchas empresas. Están las empresas de IA repitiendo esos errores. Buena pregunta. Hemos visto que empresas como Nvidia tienen ingresos sólidos, pero el desarrollo de la IA es extremadamente caro. No podrían esos costes lastrar su desarrollo a largo plazo. El entrenamiento de modelos de IA y la infraestructura necesaria requieren inversiones multimillonarias. Sí, eso es cierto. Pero la clave está en la estrategia. Si una empresa invierte en IA sin un plan claro para generar beneficios, sí, corre el riesgo de repetir los errores del pasado. O sea que, como en cualquier negocio, la clave está en tener un modelo de negocio sólido, ¿no? Exacto. No se trata solo de subirse al carro de la IA por moda, sino de identificar casos de uso específicos donde la IA pueda generar un retorno de la inversión tangible. Y eso es algo que muchas empresas están empezando a hacer. De acuerdo. Entonces, podríamos decir que la IA se enfrenta a un reto similar al de Internet en sus inicios. Una tecnología con un potencial enorme, pero con dificultades para generar beneficios a corto plazo. Es un paralelismo interesante. Recordemos que la adopción masiva de Internet y su impacto real en la economía tardó años en llegar. En el año 2000, el comercio electrónico representaba solo el 1% de las ventas minoristas. Pues hoy en día, ¿quién se imagina un mundo sin compras online? Exacto. Y aunque la IA ya está presente en muchos aspectos de nuestras vidas, su verdadero potencial económico aún está por explotar. Gartner, por ejemplo, estima que un tercio de los proyectos de IA generativa fracasarán en 2025. ¿Cuáles son las principales razones de estos fracasos? Principalmente, los altos costes y la falta de beneficios claros. Muchas empresas se lanzan a la IA sin una estrategia definida, lo que lleva a inversiones poco rentables. Claro, es como si se dejaran llevar por la emoción del momento sin pensar en el largo plazo. Efectivamente. Y eso nos lleva a otro punto importante, la gestión de las expectativas. La IA no es una varita mágica que resuelva todos los problemas de la noche a la mañana. Eso es algo que se nos olvida a veces, con tanto bombo mediático. Se necesita tiempo, inversión y paciencia para ver resultados. Y, por supuesto, talento especializado. Ahí está la clave. No olvidemos que el desarrollo y la implementación de la IA requieren profesionales altamente cualificados. Sin duda, la escasez de talento en IA es un desafío importante para las empresas. Y esto nos lleva a otra diferencia clave con la burbuja de las .com Nore. En aquel entonces, muchas startups estaban lideradas por jóvenes emprendedores sin experiencia previa. Los famosos chicos de garaje. Exactamente. Algunos tuvieron éxito, pero la mayoría fracasó estrepitosamente. En cambio, el desarrollo de la IA está impulsado por grandes empresas como Microsoft, Google o Amazon, que cuentan con recursos y experiencia para llevar a cabo proyectos complejos. Eso sí que es una diferencia importante. Parece que en este sentido, la IA está en una posición más sólida que las .com en su momento. Sí, pero eso no significa que la IA esté libre de riesgos. Como hemos visto, hay señales de sobrevaloración en algunas empresas, especialmente en startups. Y no olvidemos la volatilidad del mercado. El Nasdaq ha demostrado que puede sufrir fuertes caídas, incluso en un contexto de crecimiento generalizado. Cierto. Es importante recordar que la IA, como cualquier otra tecnología, está sujeta a ciclos económicos. Habrá momentos de euforia, seguidos de correcciones y ajustes. Y hablando de ciclos económicos, ¿crees que la IA podría desencadenar una crisis similar a la de las .com?
Es una pregunta compleja. Como hemos visto, hay paralelismos y diferencias entre ambas situaciones. La IA tiene bases más sólidas que las .com, pero también hay riesgos de sobrevaloración y expectativas infladas. Entonces, ¿cuál es tu veredicto final? ¿Burbuja o no burbuja? Diría que es demasiado pronto para dar un veredicto definitivo. La IA aún está en una fase temprana de desarrollo y su impacto a largo plazo es incierto. De acuerdo. Es como si estuviéramos en medio de la partida y todavía no pudiéramos predecir el resultado final. Exacto, pero lo que sí podemos hacer es analizar las tendencias, los datos y los riesgos para tomar decisiones informadas. Y para profundizar aún más en este análisis, me gustaría destacar un dato que me llamó la atención. En 2023, solo el 9,2% de las empresas españolas utilizaban IA. Es una cifra sorprendentemente baja, sí. Nos muestra que, a pesar de todo el ruido que se genera en torno a la IA, su adopción real en el tejido empresarial todavía es limitada. ¿Y a qué crees que se debe esta baja adopción? ¿Cuáles son las barreras que frenan a las empresas? Hay varias barreras. Por un lado, la falta de conocimiento y comprensión de la tecnología. Muchas empresas no saben por dónde empezar o tienen miedo de invertir en algo que no comprenden del todo. Es comprensible. La IA puede parecer algo muy complejo y misterioso. Sí, pero también hay una falta de talento especializado. Como mencionamos antes, encontrar profesionales con las habilidades necesarias para desarrollar e implementar soluciones de IA es un desafío importante. Claro, y eso encarece aún más la adopción de la IA. Efectivamente. Y no olvidemos la resistencia al cambio. Implantar la IA en una empresa suele implicar cambios en los procesos, la cultura y la forma de trabajar. Y esos cambios pueden generar resistencia por parte de los empleados y la dirección. Sin duda, superar estas barreras es fundamental para que la IA pueda desarrollar todo su potencial y generar un impacto real en la economía. Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. En la tercera parte de esta inversión, analizaremos las posibles consecuencias de la IA en el futuro, tanto a nivel económico como social. Un tema apasionante y lleno de incógnitas. No os lo perdáis. Y volvemos a la carga con nuestra inmersión. La pregunta que nos ha acompañado durante todo este viaje sigue ahí. ¿Es la IA una burbuja a punto de estallar? En esta última parte vamos a mirar un poquito hacia el futuro. ¿Cómo podría la IA transformar la economía y la sociedad en los próximos años? El potencial de la IA es innegable, pero sí que es cierto que uno de los temas que más preocupa es la automatización y la posibilidad de que la IA reemplace muchos trabajos. Claro, se habla mucho de que la IA podría dejarnos a todos en el paro. Algunos estudios, predicen que hasta el 47% de los empleos actuales podrían ser automatizados en las próximas 2 décadas. Es una cifra impactante, sí, pero es importante recordar que la tecnología siempre ha transformado el mercado laboral. La revolución industrial, por ejemplo, eliminó muchos empleos tradicionales, pero a la vez creó nuevas oportunidades. Es verdad. La historia nos ha enseñado que cada cambio tecnológico, trae consigo nuevos trabajos que antes ni siquiera imaginábamos. Pero lo que a mí me inquieta es la velocidad, ¿no? A que se está desarrollando la IA, parece que esta vez el cambio será mucho más rápido y mucho más disruptivo. La velocidad de cambio se ha acelerado exponencialmente, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la IA, al menos por ahora, no puede replicar la creatividad, la empatía y la capacidad de resolución de problemas complejos que caracterizan al ser humano. Vale, eso me tranquiliza un poco. Entonces, si la IA no nos va a dejar a todos sin trabajo, ¿qué nuevas oportunidades podría crear? Se habla mucho de la creación de nuevos empleos en áreas como la investigación, el desarrollo y la gestión de la IA. También se espera un crecimiento en sectores relacionados con la ética, la seguridad y la regulación de la IA. O sea que la clave está en adaptarnos y adquirir nuevas habilidades, ¿no? Exactamente. Aquellos que sean capaces de adquirir nuevas habilidades y conocimientos en áreas relacionadas con la IA, estarán mejor posicionados para aprovechar las nuevas oportunidades. Y más allá del mercado laboral, ¿cómo podría la IA impactar en otros aspectos de la sociedad? El potencial es enorme. La IA podría utilizarse para mejorar la atención médica, la educación, la seguridad ciudadana, la gestión de recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, entre muchas otras cosas. Es increíble pensar en todas las posibilidades que ofrece la IA. Pero también hemos hablado de los riesgos, ¿no? Como la posibilidad de que aumente la desigualdad social. Efectivamente. Si solo una élite tiene acceso a las ventajas de la IA, la brecha entre ricos y pobres podría ampliarse aún más. Es fundamental garantizar que la IA se desarrolle y se utilice de forma ética y responsable para el beneficio de toda la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y otro riesgo que no podemos ignorar es el mal uso de la IA, ¿no? En manos equivocadas, la IA podría utilizarse para fines maliciosos.
como la manipulación y la vigilancia masiva, o incluso el desarrollo de armas autónomas. Es un tema que preocupa a muchos expertos. Por eso hay un creciente debate a nivel global sobre la ética y la regulación de la IA. Organizaciones internacionales, gobiernos, empresas y expertos están trabajando para establecer principios y normas que guíen el desarrollo y el uso responsable de la IA. Me alegra saber que se está trabajando para prevenir estos riesgos. Y volviendo a la comparación con la burbuja de las .com, ¿crees que hemos aprendido de los errores del pasado? Creo que sí, al menos en parte. Las valoraciones de las empresas de IA, aunque altas, no son tan desorbitadas como las de las .com en su momento. Y la inversión se está centrando en empresas con modelos de negocio más sólidos. Eso nos da un poco de esperanza. Parece que en esta ocasión estamos siendo más cautelosos y realistas. Sí, pero no podemos bajar la guardia. La IA es una tecnología poderosa y su impacto en el futuro dependerá en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. Totalmente. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión. Hemos analizado la IA desde diferentes ángulos, ¿no? Comparándola con la burbuja de las .com ya, explorando sus riesgos y oportunidades, y reflexionando sobre su posible impacto en el futuro. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Esperamos haberos ayudado a comprender mejor esta tecnología tan fascinante y tan compleja. Y recordad, el futuro de la IA está en nuestras manos. Informémonos, debatamos y tomemos decisiones responsables para que esta tecnología nos beneficie a todos. Hasta la próxima inmersión.